Muy bien, vamos a iniciar entonces con los tipos de estudio por Hernández Sapieri. Ya habíamos comenzado con descriptivos, que es digamos, la propuesta que hace este autor. Recordemos que descriptivos son aquellos que tienen que ver con buscar las propiedades, las características de ya sea una persona, un grupo, una comunidad, incluso puede ser hasta un fenómeno para ser analizado. Entonces, recordemos que en este tipo de estudios se puede medir o se puede evaluar diferentes aspectos o también se pueden evaluar componentes o dimensiones del mismo. Y les ponía un ejemplo y en ese ejemplo les daba las variables que incluso se podrían describir y cómo se van midiendo. Las variables independientes que son parte de ese análisis que se realiza, por ejemplo, en ese análisis lo primero que se plantea es cuáles van a ser esas variables independientes, cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno, y se centran en medirlo con la mayor precisión posible. Factores que influyen en su tema problema ejemplo, ¿no? Todos los factores que son parte del problema, pues es prácticamente lo que describiríamos como esas variables independientes del fenómeno que estamos analizando. Hasta aquí nos habíamos quedado justamente en el establecer un tema para que viéramos cómo es que distribuimos esas variables. Por ejemplo, en el tema de demandas por despido injustificado en el estado de Puebla, e identificar cómo se manifiestan los casos de despido. Entonces ahí lo que vimos es que puede haber distintas variables. Ejemplo, la edad que tienen las personas, el género de las personas, el sector económico del cual demandan, el tipo de contrato, si tienen un contrato determinado, indeterminado, qué sé yo, y el tiempo que llevan laborando, así como el monto promedio reclamado, ¿no? Todas estas variables tienen que ver con los resultados esperados de un informe estadístico. Es decir, normalmente este tipo de investigaciones iban a tener números y platicábamos en la sesión, en la última que nos vimos, que cuando hay números, pues son trabajos de tipo cuantitativo. Luego tenemos un segundo ejemplo, también asociado con lo mismo que acabamos de ver, pero con otro tema. Perfil de las sentencias emitidas por las autoridades penales del Estado de Puebla en caso de violencia de género. Y aquí lo que vemos es que las variables pueden ser, por ejemplo, género, edad también, tipo de delito, tipo de sentencia, tipo de tiempo que transcurrió y cómo se resolvió, ¿no? Entonces, se dan cuenta, las variables, pues evidentemente se van a asociar con lo que pretendemos en el tema. Obviamente aquí el tema ya no es el problema, sino ya lo convertimos en tema, pero previamente fue un problema. No olviden que partimos desde un problema. Ahora, informe estadístico que describe el perfil de las sentencias y ahí nosotros podemos ver si hay, por ejemplo, sesgos, si hay desigualdad entre, por ejemplo, sentencias que se emiten eh, tomando en consideración a la víctima. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, de igual manera estamos en un enfoque cuantitativo, porque de los datos estadísticos que se van a describir, se va a obtener la información. Y en este caso, ya también habíamos comentado que hay investigaciones que pueden ser socio-jurídicas o socio-algo, es decir, cuando involucra más de una disciplina, ahí se habla de que son trabajos de investigación interdisciplinarios. Cuando nos enfocamos, por ejemplo, solo en lo jurídico, entonces solamente es una disciplina jurídica, pero si ya involucramos en economía, involucramos sociología, antropología, o alguna otra disciplina, entonces ahí ya estamos hablando de que se conectan dos. La segunda clasificación, bueno, de la misma clasificación, el tipo número 2 es precisamente la primera fue descriptivos, la segunda es explorativos, o sea, estudios explorativos. En esta se utiliza para examinar un tema o un problema que es poco estudiado. Es una investigación mucho más completa porque trata de identificar los conceptos clave y formular preguntas de investigación más precisas.
En este se identifican conceptos o variables que son promisorias, porque acuérdense que buscan ser trabajos de investigación originales o poco estudiados y sugieren afirmaciones o postulados. Entonces, en estas, como se supone que son lo poco estudiado y que al mismo tiempo van a establecer ciertas variables prometedoras o promisorias, aquí nosotros buscaríamos determinar tendencias, identificar áreas, ambientes, contextos o situaciones de estudio, o sea, en dónde se realizaría ese estudio, por eso lo de que es explorativo y al mismo tiempo es mucho más completa y va a buscar relacionar potencialmente esas variables. Entonces, podríamos decir que este tipo de investigación es más completo porque recuerden que incluso se señala que las preguntas son mucho más precisas y que buscan sugerir o afirmar postulados de conceptos o variables promisorias. Es como muy novedoso. Por ejemplo, miren, este tema dice exploración sobre la eficacia de las políticas públicas para la protección de áreas naturales protegidas en México. Entonces, aquí que van a analizar, las variables son políticas públicas ambientales, obviamente se centra en eso, en proponer este tipo de la eficacia sobre esas políticas, cómo se conservarían las áreas naturales, el cumplimiento normativo e incluso la participación social. Y obviamente el impacto de ciertas actividades económicas en, en esas áreas protegidas o naturales protegidas. Entonces se dan cuenta, aquí es, ya tengo la norma, ya tengo incluso tengo las políticas públicas de protección, pero ahora vamos a tratar de proponer cómo lograr una mayor eficacia de esas políticas públicas. Entonces, por eso lo de que son propuestas muchas veces novedosas. Otro ejemplo, la eficacia que se centra en el análisis del reconocimiento legal de los derechos colectivos sobre el arte. Por ejemplo, cuando en las comunidades indígenas llegan a tener cierto arte textil, ¿no? Por ejemplo, podría ser en los otomís, los mayas, los huicholes, entre otros que suelen tener sus propios tejidos y en ese sentido, ¿cómo se reconoce legalmente esos derechos? Entonces, aquí si se dan cuenta, lo que se busca es una eficacia sobre el reconocimiento legal de esos derechos colectivos porque son una comunidad la que muchas veces llega a tener el conocimiento de ese arte. Entonces, ¿cuáles serían las variables? Pues el reconocimiento legal. ¿Cuál sería otra variable? La incidencia de la apropiación cultural, o sea, cómo es que se están apropiando de ese arte textil, eh, mecanismos comunitarios de protección, o sea, cómo internamente ellos protegen su arte y la eficacia de la protección jurídica, que en este caso, si se dan cuenta, tiene que ver mucho ya no con lo cuantitativo, sino con lo cualitativo, porque vamos a explicar, por ejemplo, cómo ellos tienen sus mecanismos comunitarios de protección, la incidencia de apropiación cultural, vamos a describir la legislación, si existe el reconocimiento legal o los casos de cuando se han apropiado de su arte, ¿no? De su cultura. Entonces, aquí, si llegáramos a incluir mediciones, entonces en lugar de cualitativo, podría ser mixto. ¿Cuándo es mixto? Cuando involucramos lo cualitativo y lo cuantitativo. Es decir, que puede haber investigaciones en un enfoque mixto, cuanti y cual. Es decir, también incorporamos mediciones o evaluaciones de esa eficacia. Si llegamos a incluir evaluaciones, entonces ya al incluir evaluaciones o mediciones, ya estamos hablando de mixto porque involucra también lo cuantitativo. Aquí es interdisciplinario porque se involucra al derecho y a la parte sociocultural. Si se dan cuenta, entonces, de nuevo, se involucran dos disciplinas. El tercer tipo de estudio es el correlacional. Aquí busca evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, dos o más categorías, dos o más variables, o sea, el de buscar relaciones, por eso es lo de correlacional. Relaciono los conceptos, relaciono las categorías o las variables. Aquí se puede
este tipo de estudio puede servir para que se pueda determinar cómo se comporta una variable frente a la otra. Es decir, si yo muevo una variable, ¿qué pasa con la otra variable? Es como van asociadas una con la otra. Entonces, si yo muevo la primera, ¿qué pasa con la segunda? Es como analizar el cambio entre una variable y la otra. Eh, ¿Para qué? Pues para que analicemos en todo momento las variables relacionadas y cómo impactaría una con la otra. Por ejemplo, el impacto de las horas extras trabajadas en el autismo por enfermedad, perdón, en el ausentismo por enfermedad. Aquí lo que estamos viendo es que hay dos variables. La número uno es la de horas extras trabajadas por una persona y la número dos es la del ausentismo en la empresa por enfermedad. Es decir, que si una persona trabaja muchas horas extras, eso implica en que se ausente más porque se enferma. Un poco es esa afirmación, si se dan cuenta. Entonces, si se encuentra que a mayor número de horas extras trabajadas hay más ausentismo, eso significa que existe una relación positiva entre ambas. Por el contrario, si se encuentra que a mayor número de horas, menor ausentismo, entonces la relación es negativa. Y si, es decir, vamos a determinar si no hay patrón, entonces no existe una correlación significativa. Vamos a demostrar si una cosa provoca la otra o no, si un factor es determinado, determina el cambio del otro o si un elemento influye en el otro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, si resulta positivo, entonces sí. Y si resulta negativo, entonces la afirmación no se confirmó. Y por último, el estudio explicativo. En en este tipo de estudio, más allá de la descripción que era el primer tipo de fenómenos o de relaciones, como fue la que acabamos de mencionar, que era la correlacional, está dirigido a responder a las causas de los eventos, de los sucesos, de los fenómenos, de los acontecimientos, ya sea físicos o sociales. Es decir, aquí busca, más que describir, responder a las causas. Y no solo describo las variables son tal, y las describo, sino responde, es como si se analiza aquí las causas de esos eventos. Va a intentar explicar cuáles fueron las causas de esos eventos. Por ejemplo, causas y efectos de la doble jornada, o a veces le dicen triple jornada en la salud física y mental de los trabajadores. El problema es ese. Entonces, la variable 1 es número de horas que se trabajan, ya sea que trabajan doble o triple. Si son remuneradas, si hay domésticas, si hay familiares, esa sería la número 1, o sea, distribuir las horas. Después, variable número 2, la salud física y mental de esas personas que tienen doble o triple jornada. Por ejemplo, si tienen estrés, si tienen fatiga, si tienen alguna enfermedad, si afecta la calidad de sus sueños, si tienen ansiedad, si tienen depresión. Aquí, si se dan cuenta, puede haber un enfoque mixto si involucramos, medimos primero horas, ¿no? Por ejemplo, medimos horas de salud, cuáles son los síntomas, y si llegáramos a complementar con testimonios, con entrevistas, como eso muchas veces nos arroja información cualitativa y no cuantitativa, por eso es que aquí se establece que el enfoque es mixto, porque va a involucrar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo y es interdisciplinario porque involucra al derecho, a la salud pública y a la sociología. Por lo menos alguna de estas disciplinas se involucran en este tipo de estudios. Entonces, al mismo tiempo es mixta, un enfoque mixto y es una investigación interdisciplinaria. Entonces, esta propuesta del autor Sampieri, pues nos explica, pero ya con estos ejemplos que dimos, eh, cómo pueden ser los estudios descriptivos, pueden ser explicativos, explorativos o correlacionales, y como vimos, pues también varían porque tienen un objetivo diferente y al tener un objetivo diferente, pues lo vamos a realizar de una manera muy distinta. A diferencia de esta primera propuesta que les había mencionado de
que los trabajos de investigación pueden tener niveles. Y en los niveles, si ustedes se dieron cuenta, también se hablaba de algo parecido: descriptivo, explicativo y predictivo, ¿no? Pero en la propuesta del autor que dejamos al final de la presentación, eh, podemos ver que los estudios pueden ser descriptivos, que pueden ser explorativos, que pueden ser correlacionales o que pueden ser explicativos. Entonces, pues con esto y con los ejemplos creo que queda un poco más claro tanto las propuestas de los tipos de estudio. Si se dan cuenta, la diferencia es que hay más profundidad en el estudio, dependiendo del nivel que se elija o del estudio, de acuerdo a las palabras de Sampieri. Y también podemos ver que hay estudios cuantitativos, cualitativos en el enfoque que tienen, y al mismo tiempo que pueden ser investigaciones interdisciplinarias cuando involucran más de una disciplina. Normalmente en nuestro caso va a ser una disciplina jurídica más otra. Cuando involucra a otra más, aparte de la jurídica, pues ahí estamos frente a investigaciones de tipo interdisciplinario. Y bueno, con eso agotamos esta presentación. Lo que les voy a pedir es que hagan un pequeño resumen de cada una de ellas para que tengan claro 4 de este tipo de investigación. Muy bien, entonces, en resumen, que quiero que hagan en este caso un resumen de los tipos de investigación de acuerdo a Sampieri, que es la última parte. ¿Ok? Muy bien, pues con eso terminamos. Que tengan un excelente día. Bye.